Buenas tardes a todos nuestros televidentes que nos siguen en nuestro programa de Regeneración y Salud. Hoy en día queremos traerles nuevos tratamientos para las enfermedades como son la artrosis de rodilla, la artrosis de cadera y otras patologías. En esta oportunidad tenemos un gran amigo que nos va a acompañar, Edgar Rufasto, para poder charlar sobre esos temas tan importantes de lo que aqueja a nuestra población en dolores articulares. Muy buenas tardes, amigos. Gracias, doctor, por la invitación. Bueno, yo, como todo el público que nos está viendo en este momento, me gustaría saber qué es la artrosis de rodilla y si nos puede explicar, por favor, ¿no? Claro, la artrosis de rodilla es una enfermedad que afecta básicamente a todas las articulaciones, pero en este caso específicamente es a nivel de la rodilla, donde vemos un desgaste del cartílago. Por favor, nos puede pasar la primera imagen para que nuestro público pueda apreciar en imagen cómo se da la artrosis. Bueno, como vemos en la imagen, en la artrosis de rodilla tenemos 4 grados. Nosotros podemos ver que en esa imagen, del lado derecho de la imagen, podemos ver una zona celeste. Esa zona celeste es el cartílago que protege al hueso a nivel de la rodilla. Pero ese cartílago es como podríamos, para que nuestra población pueda entender, es como el jeve de una llanta de carro. Conforme va circulando y esa rodilla va trajinando con los años, 10, 30, 50, 80 años, ese cartílago color celeste que podemos apreciar se va debilitando y produciendo una herida, parecido como una caries dental. Entonces podemos apreciar, en la primera es que vemos el cartílago normal, se aprecia todo celeste. Y en las siguientes imágenes se ve que la artrosis va aumentando de daño a nivel del cartílago. Por ejemplo, en el primer grado nosotros podemos ver que el cartílago ya se reblandece, se vuelve muy blando. A esto le llamamos artrosis grado 1. Y en ese tipo de artrosis también hay mucho dolor. Nosotros en la práctica clínica diaria vemos que hay jóvenes de 18 años, 20, 25 años, 30, vienen por un dolor intenso en la rodilla que no pueden caminar, no pueden hacer deporte, tienen unos dolores intensos al subir y bajar gradas, ¿no? Y así sucesivamente tenemos el grado 2, 3 y 4. En el grado 3 y 4, como podemos apreciar, se ve que en la zona del cartílago, la zona celeste, observamos un defecto óseo, os digo cartilaginoso, con exposición de la parte ósea del hueso. Entonces vemos una herida a manera como si fuese una caries dental, que la herida está penetrando a nivel de la parte ósea. Doctor, la casuística, ¿qué nos indica? ¿A partir, digamos, de qué edad es más concurrente, digamos, esta enfermedad y si se puede hacer un chequeo preventivo al público? ¿Le puede explicar, por favor, doctor? Claro, primeramente la parte de la sintomatología, ¿no? El paciente tiene que tener un dolor en la rodilla, ese dolor que no le deja subir gradas, cosa que es una situación rutinaria. Otra es bajar gradas y el de caminar mucho. Hay personas que no pueden subir gradas, entonces ya con ese síntoma puede venir al médico para hacerle una radiografía primeramente y ver cuánto de desgaste ya tiene esa rodilla. Con la radiografía podemos clasificar el tipo de desgaste y de acuerdo a esa clasificación ya le indicamos los tratamientos que se tienen que realizar. Doctor, la incidencia en porcentaje más o menos de la población que sufre, que padece esta enfermedad, ¿nos puede por favor explicar más o menos con su experiencia que tiene? Claro,
Eso depende del grupo etario, ¿no? Hay pacientes que en un grupo etario de 18 a 25 años de edad, o sea, personas jóvenes, nosotros podemos ver una incidencia de un 20% de esta enfermedad en este tipo de población, ¿no? Personas muy jóvenes que acuden a nuestro consultorio para realizarse ese tipo de diagnósticos. Y obviamente, cuanto más edad tiene el paciente, es mucho mayor. Por ejemplo, ya a partir de los 40 años hasta los 70, pues la incidencia en porcentaje podría ser hasta un 80% de la población con dolores severos de rodilla. Allá, o sea que podríamos creer, no, el común de la población, nosotros creemos que es degenerativo y se da por la edad, pero no puede ser congénito, o sea, ya venir con una artrosis, digamos, ya desde muy joven. Exacto. Hay pacientes, como yo soy traumatólogo, nosotros también hacemos cirugías bajo artroscopía y nosotros vemos que el cartílago en personas jóvenes las tienen muy reblandecidas. Entonces nosotros con el palpador tocamos el cartílago y vemos que tiene un hundimiento a nivel del cartílago y a eso se llama reblandecimiento de cartílago, y eso es parte de la artrosis de rodilla en personas muy jóvenes de 20 años, 19 años, que hemos operado a esos pacientes con esa edad en la que realmente no había nada, ¿no? La resonancia magnética nos indicaba que los meniscos estaban rotos, pero al final nosotros nos hemos dado cuenta que la enfermedad estaba en la debilidad del cartílago. ¿Qué significa? Que el paciente ya viene con ese cartílago débil en su estructura de colágeno. Doctor, ¿el deporte es importante para que las personas puedan formar un cartílago, digamos, un buen cartílago desde niños? ¿O cuál es la causa, digamos, de que los jóvenes padezcan de esta enfermedad? Bueno, uno de estos es la genética, ¿no? Hay pacientes que están susceptibles a presentar esta enfermedad, porque hay pacientes que tienen 90 años y la rodilla las tiene muy buenas, que no tienen nunca un dolor, como también hay jóvenes de 15, 16 años con un dolor y muy incrementado en rodilla por este fenómeno de la artrosis de rodilla. Doctor, y en su experiencia, los tratamientos, ¿qué tan efectivos son para que las personas ya se rehabiliten a sus actividades habituales, pues, no? Claro. Bueno, nosotros aquí, como estamos presentando el programa de regeneración y salud, y en una gran parte en lo que se hace las células madre, nosotros estamos colocando células madre para regenerar este tipo de cartílagos. Y el cartílago se llega a regenerar un 100% dependiendo del grado de enfermedad. Por ejemplo, si es un grado 1, grado 2, obviamente el paciente con una sola sesión, el paciente ya se cura por 10, 20, 30 años, dependiendo de su actividad física que haga el paciente. Pero en los grados 3 mejora, pero hay que seguir repitiendo esto para que comience a regenerar cartílago. Y en los grados 4 o 5, que son más severos, donde ya se evidencia el hueso de la parte de la rodilla, entonces tampoco lo que hace la célula madre es detiene la enfermedad y da calidad de vida al paciente. O sea, el dolor va a disminuir, no al 100%, pero por lo menos un 60, 70%, dependiendo del desgaste que tenga el cartílago, ¿no? Porque eso tampoco no es magia, también no hay que sorprender o engañar a la población diciendo que sí, la célula madre te va a curar a un 100% todo, no es así también. Por eso lo maneja y explica el especialista que sabe del tema. Allá, doctor. Entonces, los tratamientos son bastante productivos, digamos así, en términos de salud, de regeneración, de rehabilitación de las personas. Claro, sí, en grado 1, 2, 3, la regeneración del tejido y la cura es al 100% del paciente. O sea, el paciente ya comienza a hacer su actividad sin ningún problema. Allá, qué bien, doctor. Y bueno,
pasando de la artrosis de rodilla a lo que es la artrosis de cadera, explícanos por favor, doctor, ¿qué es la artrosis de cadera? Bueno, para que puedan ver, podemos ver la siguiente imagen, por favor. En esa imagen podemos ver la articulación de la cadera. En el lado derecho de la pantalla podemos ver el cartílago, la articulación de la cadera, donde vemos el cartílago color celeste. Y ese cartílago está normal, está adecuado para esa articulación. Pero en el otro lado podemos ver el cartílago ya con orificios, donde hay perforaciones y se evidencia la exposición del hueso, lo cual hace que produzca un intenso dolor en el paciente al caminar. En estos casos también hay una regeneración del cartílago dependiendo del grado. Es lo mismo, o volver a repetir, en lo que pasa en la rodilla. Es lo mismo. Regenera el cartílago en 1, 2, 3 grados, pero si el cartílago está muy destrozado ya, en grado 4 o 5, obviamente la célula madre solo va a bajar en dolor 30, 40%. Y es muy bueno esta parte porque hay muchos pacientes que no quieren operarse o no pueden operarse por enfermedades que tienen, porque hay pacientes que tienen 80, 85 años que por su edad no se puede operar. Claro, ¿no? Doctor, entonces es un tratamiento de células madre para las caderas donde ya no existe la posibilidad de operación. Es bastante auspicioso, digámoslo así, ¿no? Para las personas que no tienen ninguna posibilidad de operación, pero también para las personas jóvenes. Claro, sí, la célula madre pues es un tratamiento nuevo para nuestra sociedad, pero esto ya tiene más de 40 años en el mundo de Estados Unidos, de Europa, que viene ayudando a los pacientes para su calidad de vida, ¿no? Ya, a ver, justamente entrando a ese tema, doctor, ¿cómo está avanzando o cómo son los tratamientos de células madre con su experiencia de los estudios que usted tiene en Europa, en Argentina, Chile, Estados Unidos, Cuba? Bueno, nosotros, Artrocenter, como empresa que nosotros manejamos, nos hemos capacitado en muchos países, tanto europeos, americanos como sudamericanos, en la que gracias a Dios vemos que estamos en la misma altura de esa misma ciencia, porque traemos el tratamiento de células madre de esos países de primer mundo aquí al Perú, para que nuestra población se beneficie de lo bueno que es este tratamiento para las personas, y así ayudar en aliviar el dolor. Lo que nosotros hacemos, el procedimiento de célula madre, se hace igual en Estados Unidos, en Francia, España, en Chile, Argentina, y en Cuba también se hacen los mismos procedimientos. Claro que de país en país hay ciertas variaciones, pero al final la célula madre es única, ¿no? Toda la célula madre es única. Lo único que varía es el método, cómo se puede extraer, porque hay la célula madre que se extrae de tejido graso, otros sacan de pulpa dentaria, otros de la parte del hueso. Entonces, lo único que varía es el método, cómo extraerla. Pero lo más importante aquí es saber también cuál de estos métodos también es mejor. ¿Qué método es mejor para la enfermedad que nosotros tenemos que abordar? No es lo mismo tratar un Alzheimer o una diabetes y una artrosis de rodilla, o un paciente con labio leporino que necesita ingeniería de tejidos con células madre. O sea, depende de la enfermedad, es que se maneja el tratamiento de células madre. Ya, entonces estamos hablando de una especialización en enfermedades para tratar estas enfermedades con células madre. Sí, exactamente. Hoy en día las células madre uno se tiene que capacitar en el extranjero para poder realizar con seriedad este tipo de patologías y este tipo de manejos. Entonces, doctor, también en el tema que estamos viendo hoy, artrosis de rodilla, cadera y otras enfermedades, explíquenos, estas otras enfermedades son
colaterales son, ¿qué tienen que ver con la artrosis de rodilla, de cadera, o son diferentes enfermedades? Bueno, la artrosis de rodilla y cadera es casi lo mismo porque estamos hablando del cartílago, pero aquí en nuestro programa de hoy, que es tratamiento de células madre en artrosis y otras enfermedades, es que hay muchos centros de estudios en Europa, Israel, Cuba, en la que la célula madre trabaja con todas las especialidades. Por ejemplo, trabaja la célula madre con el odontólogo, con el implantólogo, el reumatólogo, el oftalmólogo, el traumatólogo, o sea, con todas las especialidades. Por eso que en esta oportunidad hemos traído muchas imágenes para poder apreciar en qué enfermedades también se puede manejar la célula madre. Por favor, si nos podría poner las imágenes para poder explicarlas uno a una. Ahí son los usos múltiples de la medicina regenerativa. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la aplicación con una jeringa que se introduce dentro de la rodilla las células madre, ¿no? Es un caso de artrosis de rodilla. Como ya hemos visto, es por el desgaste del cartílago. Es una enfermedad muy frecuente esta patología. Ahí podemos ver el antes y el después de una radiografía tomada, ¿no? Donde podemos ver claramente cómo es en la primera imagen se ve el espacio entre hueso y hueso está cortado, y en la otra imagen podemos ver el espacio está aumentado de tamaño, es por el crecimiento de cartílago. Ahí podemos ver antes y después de una radiografía de rodillas, es una comparativa, ¿no? Claro, estamos viendo ahí. La siguiente imagen, por favor. En este caso es un caso de coxartrosis, o sea, una artrosis de la cadera, donde nosotros colocamos una pequeña, anestesiamos la piel y por ella colocamos una aguja espinal hacia la zona de la cavidad acetabular de la cadera. Obviamente este tipo de tratamientos o abordaje lo hace el especialista entrenado en abordaje de articulaciones, como en este caso pues nosotros hacemos este tipo de tratamiento porque somos traumatólogos certificados y entrenados en este tipo de patologías. La siguiente imagen, por favor. También podemos tener en pacientes con trastornos de consolidación. ¿Qué significa? Pacientes que han tenido accidentes de tránsito y, por ejemplo, un paciente que en la pierna le ha pasado un automóvil, un accidente de tránsito. Entonces, ahí en esta zona se coloca los tutores a manera de fierros paralelos a la pierna y por dentro, obviamente, a veces hay falta de hueso. Entonces colocamos en esa zona las células madre y comienza a regenerar nuevo hueso en las zonas faltantes del hueso, ¿no? Qué interesante. En trastornos de la consolidación. Ahí también estamos colocando, es un trastorno de la consolidación y también cuando hay una úlcera perilesional. ¿Qué significa? Que cuando ha sido la pierna golpeado por el accidente de tránsito, el tejido, llámese la piel, el músculo, quedan comprimidos, tanto así que ya quedan desvitalizados, no tienen células, no tienen oxígeno, no, la arteria, la vascularidad de ese tejido es poca. Entonces las células madre aumenta la vascularidad por la potencia del efecto angiogénico que presenta las células madre, recuperándose la extremidad y curándose el paciente. Qué interesante, doctor, lo que nos está explicando. Bueno, no tenía conocimiento de eso. O sea, un accidente de tránsito que produce normalmente rotura, ¿no?, del hueso puede ser también recuperado. Claro, definitivamente que sí. Por ejemplo, vemos acá un paciente con una fractura una fractura múltiple, conminuta le llamamos, a nivel de fémur, donde vemos que la parte central de la imagen
falta material de hueso o material óseo, pero con las células madre nosotros podemos ver en los controles que se hace cada mes cómo esa zona que falta hueso comienza a recuperar la calidad de hueso, comienza a rellenar el tejido óseo y hasta la completa curación, como vemos a los 3 meses de implantada las células madre. Por eso decía que son en otras patologías que se puede trabajar con las células madre. Entonces, doctor, podríamos estar hablando acá de, digamos, un inicio del final de las tan molestosas, pues, ¿no?, de los yesos tan molestosos para poder pegar los huesos, ¿o no es tanto así como lo estoy entendiendo? No, lo que hace la célula madre ayuda a regenerar el tejido en enfermedades que a veces los traumatólogos o los cirujanos plásticos realizan. Entonces, cuando un traumatólogo o un cirujano plástico tiene complicaciones producto de la enfermedad, entonces la célula madre ayuda a que se recupere más rápido el tejido. O sea, colabora, es un buen colaborador en los tratamientos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos, el paciente ha tenido un accidente de tránsito y toda esa piel que ustedes ven negra ha sido levantado por el impacto. Entonces ese tejido es un tejido sufrido, sin mucha vascularidad, pero al colocar la célula madre a los 7 días se ve que la herida ya está cicatrizada, ¿no? ¿Por qué? Porque las células tienen un poder angiogénico muy potente. Y esas son las pruebas que se presentan. La siguiente lámina, por favor. También ahí podemos ver que ya las heridas comienzan a cicatrizar y con las células madre se vuelve a colocar para que comiencen a cubrir la capa cutánea de esa piel lesionada. Es un buen tratamiento que ayuda cuando hay lesiones distales en extremidades. La siguiente imagen, por favor. Doctor, en una fractura con un tratamiento de células madre, ¿el tiempo de recuperación promedio cuánto podría ser? Depende de la parte ósea. Por ejemplo, si un fémur es de 6, 8 meses, entonces con la célula madre pues va a tener que reducir a 5, 4, dependiendo del terreno a tratar, ¿no? Hay personas muy desnutridas, entonces mejora. O también hay pacientes que por más que lo operes, pasa un año, año y medio, el paciente no llega ese hueso a curar por completo. Entonces nosotros aumentamos células madre para que cicatrice al 100% esta zona. También podemos ver en esta zona en reparación para la parte estética también, regenera la cara. Las personas tienen una mejor cobertura de colágeno subcutáneo dentro de la piel. Como sabemos, en la parte estética el envejecimiento es por disminución del colágeno que hace la estructura de la piel. La célula madre produce nueva piel y nuevo colágeno y rejuvenecimiento facial. Ya, entonces estamos hablando acá de que no solamente retarda el proceso de envejecimiento, sino que regenera las células. Bien. Ahí también podemos ver pacientes regenerados. La siguiente, por favor. Ahí en lesiones de piel como púrpura vascular senil. La siguiente. Bueno, como vemos, estamos mostrando diferentes enfermedades en que la célula madre tiene muy buenos efectos. Aquí, por ejemplo, tenemos en las úlceras postflevíticas, o sea, cuando uno tiene una varices que han hecho herida en la piel y esas no pueden curar por mala circulación del tejido. Entonces podemos ver en la imagen que se ve después ya cicatrizada esa herida, ¿no? Claro, estamos viendo ahí las Lo imágenes. bueno de la célula madre tiene un potente efecto angiogénico. Aquí también el día 0, cómo está la herida, por una secuela postflevítica, por una insuficiencia vascular, arterial y venosa.
A los 14 días ya se ve más clara, más roja, con tejido de degranulación a nivel de la herida. Doctor, este proceso angiogénico, en términos así entendibles para las personas que no manejan esa terminología médica, ¿qué significa angiogénico? Significa que crecen nuevas arterias, nuevas venas para la regeneración. Ah, ya, okay. No es que crezcan nuevas, sino las arterias que se encuentran disminuidas comienza a fortalecer a que se regeneren nuevas de lo ya existente. O sea, uno ya tiene arterias, sino que por la enfermedad comienzan como que a morir, a desaparecer. La célula madre las revitaliza y hace que se aumente las células madre. Ah, ya, doctor. La siguiente imagen, por favor. Ahí se ve, por ejemplo, también una insuficiencia vascular, donde se ve la mejoría de 14 días. La siguiente, por favor. También lesiones postflevíticas en úlceras. Y en esta vemos el implante celular madre en esclerosis lateral amiotrófica, como son enfermedades neurodegenerativas. También la misma. La siguiente, por favor. Bueno, como hemos presentado varios casos, tenemos el grato placer de haber asistido a estos pacientes y al final de todo tener buenos resultados para el paciente y obviamente para la familia, porque al final son ellos los que van a estar contentos y a nadie en la familia va a gustarle que un familiar esté con una fractura que no se cubre, unas heridas por años y años que no se puedan curar. Entonces tenemos la alternativa de la célula madre que regeneran este tejido. Doctor, muchas gracias y qué interesante esto de es una ciencia interdisciplinaria que contribuye con todas las demás ciencias de la salud humana, ¿no? Claro, sí, exactamente. La célula madre es multidisciplinaria porque trabaja con todas las disciplinas médicas que existen en los hospitales. Y una vez más estamos con Células Madre en nuestro programa de regeneración y salud y muchas gracias. Gracias, doctor.